experimento en las líneas largas, que se podría decir que es como mi límite en la caminata o en la continuación de pasos. Es una sensación de total ligereza. Siento como mi cuerpo es parte de la línea y de todo. Es como si me fundiera en la totalidad y simplemente mi cuerpo está en un balance perfecto, ligero, flotando casi, sin ningún casi esfuerzo muscular. Se vuelve como una unidad ligera, realmente ligera, y mi mente igual se aligera al mismo momento que mi cuerpo, y siento como justo entras en este trance donde eres todo uno mismo. O sea, es decir, no hay como una diferencia en que la mente me está jugando, me está diciendo como, ay, sí, ya lo estás logrando, o no. No, cuando realmente llego a ese punto de caminar y caminar y caminar lo más que pueda, es cuando justo no hay ni siquiera diferencia entre mi cuerpo y mi mente. O sea, estoy ahí con todo, y es cuando más fluyo y más puedo como llegar a mí mismo. El aire va bien, conecta el aire va bien, el aire va bien, Cuatro, tres, dos, grabando. Cuando siento que llego al límite en el Highline, me siento súper poderoso. A ver si se piensa, ¿eh? Sí, ¿cómo cambia la dinámica? Me doy cuenta de todo lo que soy capaz y a la vez de que puedo todavía llegar mucho más lejos. Y bueno, o sea, el límite no siempre es cuando haces algo bueno y cuando sacas un truco o rompes tus barreras de lo que has hecho, sino también cuando la dificultad es más grande que tú. Entonces a veces pues el límite puede ser llegar a tus máximas capacidades o a un tope que te das cuenta que todavía tienes que trabajar mucho más para superarlo. El Highline me ha traído como mucha confianza en mí mismo y me ha demostrado de lo que soy capaz, no solo por el hecho de superar como una actividad física, sino de todo lo que se puede lograr cuando le dedicas energía y concentración a un aspecto y una actividad, cosa que he hecho mucho con el Highline. Y también me ha enseñado la importancia de
pues de la comunidad y de cuánto nos necesitamos los unos a los otros para simplemente, pues no sé, cada quien llegar a su límite. No puede ser algo individual, sino que tenemos que ser todos juntos y de la manito. Bueno, es que a lo mejor Hola, ¿qué tal? Pues para empezar con la comunidad y para empezar a aprender Slack fui pues motivándome yo solo, aprendiendo, practicando en los parques y pues cada vez interesándome un poco más en aprender más o ir más allá. Y pues así fui conociendo a varios amigos de diferentes estados, viajando y pues tratando de mantener la motivación siempre para estar en cada vez proyectos más grandes y pues ir creciendo en la técnica y en el conocimiento de los anclajes, de las instalaciones de las cuerdas. Y pues así he ido poco a poco, yo creo que conociendo cada vez más compañeros en el ámbito del slackline, y pues eso me ha hecho crecer. Pues igual cada vez tú solo no puedes llegar a poner líneas muy largas o proyectos muy grandes. Siempre esto es trabajo en equipo y pues siempre tienes que tratar de mantenerte trabajando en equipo, pues, y comunicándote con los que tú más o menos te entiendas y con los que sepas que has hecho proyectos pues que igual te interesan a ti. ¿Alguien puede alumbrar allá abajo a ver qué tan cerca está de los árboles? Creo que vamos bien, ¿verdad? Sí. Es chido que nos vemos acá arriba, porque si no ya hubiera valido. Qué bueno este árbol. Ajá. A ver, más, mira, así está. Mira, güey, ¿Ah? aquí veo, esto que tienes está por encima, entonces pásalo por abajo todo, con el gris. Los Dos. punto algo. Que yo experimento cuando llego al límite, estando ahí arriba en el highline, así cuando tú piensas que ya no puedes más, pues es como un momento en el que es importante como relajarte un poco y tratar de diferenciar entre los límites mentales y los límites físicos. Y muchas veces los límites son mentales, entonces pues una vez como que entiendes que puedes ir un poquito más allá y lo haces, pues está muy chido, se siente muy chido.
Bien. Bueno, pues ahora que he estado en estas líneas que han sido relativamente grandes para mí, creo que el proceso de ir al límite siempre resulta para mí algo muy simbólico. Creo que siempre he sido una persona como muy simbólica y muy tendiente hacia lo que siento, lo que pienso. Y no sé, todos estos simbolismos, llámense recuerdos, personas, lugares, momentos, situaciones, problemas, ¿no? Triunfos, me ayudan a seguir de una u otra, ¿no? Pues estando acá arriba, creo que el mayor como aprendizaje que me ha dejado estas líneas es como el intentar descontextualizar todo, ¿no? Porque de repente tengo tantos simbolismos, tantas referencias de todo, que intento buscar sentido en todas las cosas. Y como que la idea de que lo que estoy viendo como que no significa nada, a un nivel como de estoy soñando despierto, esto es un sueño, ¿no? Y si es un sueño, todo puede ser posible. Tranquilo y suave, como el volar de un ave. A las puertas del cielo estoy, pero perdí la llave.